Buenas tardes. ¿Por qué una guitarra puede llegar a costar miles de euros? Esa sensación cuando tú vas a la tienda de música con tus billetitos a comprarte tu primer instrumento musical, tu primera guitarra, y ves una flamante en el escaparate. Te encanta cómo brilla su madera. Entras, la pruebas y es mantequilla pura, da gusto tocarla. El sonido es espectacular, pero cuando te dicen el precio es como una puñalada en el corazón. 4.500 euros, 5.000, 6.000, 10.000, 12.000, 20.000 euros. ¿En serio puede llegar a costar eso una guitarra? ¿Es cuento chino? ¿Es marketing? ¿Nos la están colando? Pues de eso vengo a hablaros hoy. ¿En qué se diferencia una guitarra de luthier artesanal, hecha a mano, de cualquier guitarra barata, aunque sea de una marca medio conocida, pero hechas en serie? Para que cuando vayas a una tienda de música o al taller de un artesano, sepas lo que vas a comprar y lo que tienes entre manos. 1. En las guitarras en serie, el mástil suele ser de una sola pieza. Sin embargo, las guitarras hechas a mano llevan por dentro una o dos piezas de carbono y eso actúa como un esqueleto. Las guitarras baratas no lo tienen y eso provoca que con los años el mástil acaba cediendo, se va poniendo curvo, la distancia entre las cuerdas y el diapasón aumenta y se vuelve un instrumento imposible de tocar. De ahí el dicho, lo barato sale caro. 2. Las guitarras baratas por dentro pueden llevar algún tipo de varetaje. El varetaje consiste en la colocación de unas varillas en forma de abanico. Hay distintas formas de colocar esas varillas y se encargan de repartir por la tapa armónica, por la tapa delantera, la resonancia del sonido. Pero en esas guitarras hechas en serie no se complican la vida, aparte de que son todas iguales. En las guitarras artesanales se experimenta muchísimo con esa variedad de la colocación de las varetas. Hay distintas maneras de colocarlas en abanico. También existe el sistema lattice o de rejilla. También hay luthiers que experimentan con doble tapa, creando como distintas habitaciones dentro de la caja de resonancia. Otra cosita curiosa son los clavijeros. En las guitarras baratas son de plástico, materiales malísimos. Los engranajes y las clavijas no se bloquean adecuadamente, se quedan pillados, la afinación se te va en un momento. Existen artesanos que se dedican exclusivamente a realizar clavijeros y solamente un clavijero te puede costar miles de euros. Tienen rodamientos de bolas de alta precisión para que no haya fricción con la madera de la pala, porque eso también provoca ruiditos que no queremos. La forma de tallarlo dentro de la madera y todo eso mejora tu sonido. Obviamente, si eres un aficionado y no te gusta tocar la guitarra ni siquiera todos los días, te va a importar un pepino. Es como el que se compra un Mercedes para ir a la panadería de su barrio. Va a pensar que es un gasto de dinero absurdo. Sin embargo, si sales todos los días a la carretera, haces un montón de kilómetros, estás constantemente viajando, un coche más caro te va a facilitar la vida. El diapasón, una de las cosas más importantes, donde ponemos los deditos. En la guitarra clásica en serie, esas barritas metálicas se clavan con una máquina y listo. Pero en las guitarras de luthier nivelan y coronan cada traste a mano. Le dan a los trastes una muy suave curvatura para que cuando hace cambios a lo largo del mástil, el tacto sea suave y no te raje los dedos, que eso es algo que pasa con las guitarras malas, que es que hasta duele tocarlas. La calidad de las maderas es algo primordial. No es lo mismo el contrachapao que se utiliza en las guitarras malas. Lo que hacen es superponer un corte y otros de madera a base de láminas muy finas y en distintas direcciones. Esto provoca que la vibración y la resonancia de la onda no se extiende igual que en una sola pieza de madera, que resuena entera libremente, sino que el sonido se apaga y suena como una lata de pescado. Para que una madera tenga calidad, la seleccionan sin nudos, de la base del tronco cerca de las raíces. Que no tenga nudos no significa que no tenga espejuelos, que esos son como las manchitas blancas del jamón, que te indica que el cerdo ha comido bellota, que tiene calidad máxima. Pues la madera se nota a través de los espejuelos. Son como pequeñas irregularidades en la madera que te indican que es de alta calidad. Las rosetas también las hacen a mano en las guitarras de luthier, de artesanía. Son mosaicos de teselas, de pequeñas piececitas de madera incrustadas. No solamente es decorativo, que es precioso, sino que fijan y refuerzan la boca y evitan que se raje la madera. Los huesos de la selleta y la cejuela en las guitarras malas son de plástico. Allá donde metas más pegamento de la cuenta, plástico y otros materiales, estás frenando la vibración de la guitarra. Le estás dando menos
calidad, menos estabilidad. Como al ser humano se le ha ido la olla deforestando los bosques y con el consumo tan fuerte que tenemos, pues se ha llegado a prohibir la deforestación del palo santo de Madagascar. Como el palo santo de Río, de Brasil, lo que no quita que muchos luthiers hayan curado y todavía tengan muchas maderas que hoy ya no se pueden conseguir. Eso también encarece el precio. Las maderas que se utilizan en las guitarras se curan durante años, pero años que pueden ser más de 40 años, colgadas en el taller del luthier a una temperatura, a una humedad controlada, y eso también hay que pagarlo. Espero que os haya gustado mucho. Os dejo vídeos en la descripción fijados para que podáis ver cómo cambia el sonido según las maderas que elijas. Tengo otros vídeos también hechos en el taller de un luthier, donde podréis aprender un montón de detalles y de cuestiones así. Cuéntame en comentarios cómo es tu guitarra, si se me han pasado a comentar algunos detalles interesantes, curiosos. Me encantará leerlos, me encanta hablar con ustedes por comentarios y que me contéis vuestras experiencias con luthier o con guitarras en serie, que también hay algunas muy apañadas que incrementan algún detalle bueno, y comparte el link de YouTube con tus amigos si te ha gustado. Muchísimas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo vídeo.